En segundo lugar, la Iglesia. La Iglesia a principios del siglo XX dijo que la Argentina era una nación católica, lo cual va totalmente en contra de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Y ahí es donde hay un giro verdaderamente notable, porque resulta que los protestantes, los judíos, los turcos que vinieron, son ciudadanos, pero de alguna manera como de segunda. Esto fue muy fuerte en la Argentina, yo te diría hasta la década del 60, yo todavía lo alcancé a conocer, ese tipo el golpe, el 43, claro, tuvo incluso persecuciones por supuesto, antisemitas, y además establecieron la enseñanza de la religión católica en las escuelas, etcétera. Ahora, el tercero, y que me parece que es el que nos lleva a nuestro presente, son nuestros dos grandes partidos políticos, porque primero el radicalismo y después el peronismo, lo primero que dicen de sí mismos es: nosotros somos el pueblo, nosotros somos la nación. Y los que no están con nosotros de alguna manera están en una periferia. Es una idea de pueblo troquelada. Sí. Porque los que están del otro lado no lo son. Que es contraria totalmente a la idea de partido político que es consustancial a la democracia. Son movimentistas. El movimiento no puede ser democrático. Es nacionalista. Es nacional. Pero no democrático. Y el radicalismo es indudablemente, Irigoyen fue indudablemente un borrador de Perón. El radicalismo más moderado. Claro, lo que pasa que el radicalismo se transformó en la década del 30-40, digamos, borró bastante esa, ¿no? Bastante, sí, quiso transformar. Dentro de lo que no lo perdió del todo. No, lo que pasa es que hay un punto en que, nos guste o no nos gusta, nos ha llegado a todos ese baño de nacionalismo. Algunos lo tienen más denso, otros han sido capaces de mirarlo críticamente, pero nadie está exento. Yo te digo, otro vehículo del nacionalismo fundamental fue la educación que se dio a comienzos del fines del siglo XIX, comienzos del XX, para, en cierto modo, aglutinar a la inmigración. El problema de la inmigración, que de golpe asustó a las clases gobernantes, como que eso se iba a disgregar, y entonces hubo una educación dirigida fundamentalmente por otro intelectual, que es José María Ramos Mejía, que era presidente del Consejo Nacional de Educación, que instauró una educación para ser patriotas, cuando debía ser una educación para ser ciudadanos. Y ahí yo creo que está el huevo de la serpiente. El culto a los héroes después se va a convertir en el culto a los líderes carismáticos, pero empieza ahí. Y la superstición de las estatuas. Por eso que el nacionalismo surge del propio liberalismo y después termina. Bueno, en esos años es cuando se empiezan a hacer los pupitres que vienen con los listones abajo de madera, uno unido detrás del otro, ¿no? Una especie de fila castrense, ¿no? Pero de cualquier manera, a mí uno piensa en 1930, en José Félix Uriburu, en La Hora de la Espada de Lugones, y piensa de golpe en el nacionalismo. Sin embargo, eso todavía está muy matizado, ¿no? No es el 43. Es gradualmente la cosa, porque hay los primeros, la revisión histórica es otra de las expresiones típicas del nacionalismo. Pero la revisión histórica empieza antes de los que se llaman revisionistas históricos propiamente dicho, en el 30, empieza ya en el liberalismo con, por ejemplo, Ernesto Quesada o Adolfo Saldías, que son dos políticos y escritores liberales, ¿no? Y a Saldías incluso creo que fue radical. Y ahí empieza mezclado, empieza un liberalismo nacionalista, que después se convierte en un nacionalismo entre liberal, todavía algo de liberal con Lugones, y después ya en un nacionalismo antiliberal. Es decir, que hay una dialéctica en que el liberalismo crea el nacionalismo que después se vuelve contra el liberalismo. Pero digamos que vos ahí planteás un tema muy interesante, porque si decimos que hay dos modelos de nacionalismo, uno que va al patriotismo y los ciudadanos, y otro que va a la uniformidad y a la exclusión del otro, la verdad es que hay una fina línea que separa uno de otro, porque es inimaginable un Estado, por lo menos los estados que conocemos, quizás los que estén empezando ahora sean distintos, pero es inimaginable un Estado que no haga algo para integrar a sus ciudadanos. Y el mismo Mitre, que es un liberal, de todos modos contó una historia un poco ficticia de la preexistencia de la nación, muy romántica, que en el siglo XIX fue muy virtuosa, ¿no?
Ahora, en el siglo XX, si la contamos en esos mismos términos, deja de ser virtuosa porque tenemos ese huevo de la serpiente que vos mencionás. Por eso hay como un punto que habría que encontrar de equilibrio. Tal vez el menos nacionalista de todos ellos fue Alberdi. Probablemente. Claro, probablemente. Claro. Sí. Bueno, es que justamente la idea de la inmigración europea. No, y además porque no fue político, no fue yo creo que básicamente era un intelectual, porque no podía dar la libertad de decir lo que se le ocurría. Y no tuvo que preocuparse del problema que le angustió a Sarmiento cuando llegó a la vejez, que este es un país, una torre de Babel. Claro. Era un problema. Cuando va a las colonias santafesinas y se encuentra que nadie quería hacerse argentino, eso aparentemente lo angustiaba muchísimo, ¿no? O sea, era un cosmopolitismo, pero matizado. Y sin embargo se logró una asimilación en la segunda generación. Los hijos de inmigrantes ya estaban totalmente argentinizados y no querían saber en el nada. centenario Se perdió la lengua de los padres, todo. Sí. Ahora me gustaría que abordemos el tema de cómo ha influido el nacionalismo en el sentido estricto, el nacionalismo, lo que sería, no sé, ese antiliberal, autoritario, que cree en el mito de los orígenes, un poco antisemita. ¿Cómo ha funcionado esto en la última democracia? Hay elementos en Alfonsín, por ejemplo, que parecen relativamente liberales, la ley de divorcio, el juicio a las juntas, el tema del Beagle. Esto parece liberal en Alfonsín, pero por otro lado, recordemos que cerró totalmente las importaciones. Aquella famosa cuestión, cuando le encuentran el Mercedes-Benz a Susana Jiménez, es porque estaba prohibido traer autos alemanes a la Argentina. Eso claramente es un elemento de nacionalista. No, y Mazorín, los pollos de Mazorín son elementos de sustitución de importación. En Menem... pero pobre Mazorín, a Mazorín lo han castigado por importar pollos, no por prohibirlo. Pero era una importación justamente para intentar cambiar los precios. Antes de pasar a Menem, Alfonsín, lo peor del nacionalismo alfonsinista fue el esbozo, afortunadamente desapareció ahora, del tercer movimiento histórico. Claro, sí, Rosas, Irigoyen, Perón, Alfonsín. Sí. Eso ahí se ve que está pero siempre de vuelta implícito. Me parece matizado, porque por ejemplo en Menem aparece por un lado ciertas cuestiones claramente, digamos, liberales. Sí, en Menem no hay cierta hay cosa poco, en la liberación de la economía, poco, sí. Cierta cuestión, por ejemplo, con los militares, también cuando elimina el servicio militar, después de lo de Carrasco, pero al mismo tiempo cierta reivindicación de la tierra adentro, del gaucho, de la cosa media religiosa. De vuelta parece matizado, parecería, ¿no? Pero que no menos, sé tal vez sea el menos. Él y De la Rúa serían los dos menos, yo de la democracia los menos nacionalistas. A mí me parece que ya el concepto, la idea de nacionalismo es lo suficientemente vaga y difusa para que la compliquemos más metiendo la economía. Yo creo que la economía tiene sus propios problemas que no tienen tanto que ver con el nacionalismo, sino con lo que opinan los economistas sobre la balanza de pagos, etcétera, ¿no? Me parece que habría que dejarlo. Pero hay un nacionalismo aparte. económico, sin duda. Hay una, claro, pero es un poco diferente porque ahí la idea es la idea de la autarquía del Estado, claro, no la idea de... Toda nacionalismo es autárquico. Tiene que ver, ¿no es cierto? Pero me parece que la cuestión de las importaciones ya es más... Bueno, el caso emblemático es Onganía, ¿no? Porque Onganía tiene a un nacionalista como Borda en el Ministerio del Interior y a un economista de origen judío como Krieger Bacena en el Ministerio de Economía. Es emblemático de que son dos cosas distintas. Pero las dictaduras militares... Pero que están como imbricadas. Bueno, pero digo que por eso digo, como son distintas, una misma persona puede tener... Una cosa muy curiosa en la Argentina, Alzogaray era al mismo tiempo liberal en economía y conservador en las costumbres, ¿no? Parecía como... Sí, católico completamente. Pero, sí, eso... Pero es que todas las dictaduras militares que pasaron por ser liberal, neoliberales, todas fueron en el fondo nacionalistas. Incluso Videla con Martínez de Hoz, que no hubo otro gobierno que nacionalizara más empresas que el gobierno de Videla bajo el ministerio de Austral, Ítalo, cuanta fábrica quebraba, cuanto fábrica la nacionalizaba el Estado. Es un mito eso. Yo buscaría lo del nacionalismo de las dictaduras militares, que me parece que, claro, que es muy cierto. En ese otro costado, ¿no? Que es que si yo digo yo soy la nación, tengo
autoridad para decir quiénes están fuera, y esto es una cosa que encanta a las dictaduras militares, poder acusar de anti-argentinos a todos sus opositores, ¿no? Ese es el mecanismo, pero el problema es que eso pega en la gente. El problema de casi todas las cuestiones del nacionalismo que a nosotros nos molestan es que tienen la público. Sociedad civil argentina es predominantemente nacionalista en el mal sentido. En el mal sentido, por eso digo que ha decantado un nacionalismo. Y bueno, el ejemplo de 1982 es terrible, porque a Galtieri le bastó con frotar un poquito la lámpara para que brotara lo peor del sentido común. Quiere decir que estaba ahí, ¿no es cierto? Algo así como el Bismarck argentino. Sí, y no se va tan rápido eso, ¿no es cierto? Yo digamos, disiento un poco con tu mirada de Alfonsín, porque me parece que, dado ese sentido común nacionalista, todo su gobierno fue un gigantesco esfuerzo para achicarlo, ¿no es cierto? Por supuesto que nadie se saca el pecado totalmente, pero me parece que fueron de los pocos años en los cuales hubo sistemáticamente... O sea, ¿vos te parecería que el gobierno de Alfonsín fue lo más liberal de los últimos años? Liberal y democrático en el sentido de la Argentina son los ciudadanos argentinos, ¿no? Todos iguales porque todos tienen razón. No nos olvidemos que voto. Implantó el estado de sitio. Sí, bueno, pero está en la Constitución eso, ¿no? Pero a unos periodistas, en ese sentido, ¿no? En cuanto a libertades es indudable. Los errores fueron económicos, pero ahora no queremos hablar de lo económico. Pero yo creo que el gran recrudecimiento del nacionalismo empieza con el kirchnerismo. Ahí sí, hay una vuelta total, ¿no? A los años 70, en lo ideológico, porque la realidad pero al mismo otra. Tiempo su rechazo a la iglesia y su rechazo a lo militar parece ser rasgos más liberales. Eso sí, es una cosa. Pero ¿a ustedes les parece que el nacionalismo de los Kirchner es auténtico y sentido? No, ¿O es un instrumento de poder, ¿no? Hay oportunista. Porque sale y vuelve. No, hay un abismo entre el discurso y la realidad. Pero lamentablemente en la población, en la buena parte de la población, lo que queda es el discurso y no la realidad. Ahí está el problema. Ese es el problema. Si ustedes me permiten bajarlo al ámbito de los historiadores, es porque los escritores de historia, no digo que sean historiadores, que cultivan la cuerda revisionista, venden tantos libros. Los que más venden, el problema está en los lectores. ¿Por qué hay tantos lectores? Por supuesto, eso, ¿no? Porque toca una fibra que conmueve, ¿no es cierto? La sociedad civil, los gobiernos, los gobernantes son reflejos de la sociedad civil, no podemos disociarlas. Lamentablemente es así. Y mientras no haya una profunda autocrítica, y además una crítica en los políticos que no se animan, los políticos no se animan, salvo rarísimas excepciones, realmente a poner el centro en los profundos errores de la sociedad civil, que ha apoyado, para empezar, todos los golpes militares, que han sido golpes cívico-militares. Y bueno, quizá por esto que decía Luis Alberto, cuando sucedió eso del avión de Estados Unidos, y Cristina Fernández dijo, tenemos que hacer respetar nuestra soberanía. Quizá lo dijo pensando, apelando un poco a ese patrioterismo abaratado del público, ¿no? Absolutamente seguro que es así, ¿no? Absolutamente seguro. ¿Y vos cómo juzgarías al kirchnerismo? ¿Es nacionalista o es liberal? Es que es peronista, ¿no? Y la esencia del peronismo es capaz de contenerlo todo, ¿no? Y pasar de una cosa a la otra sin pudor, digamos. Alguna vez te escuché decir que el próximo paso es la justificación discursiva del robo. Eso se practica. Yo creo que hay que tener poco sentido crítico y poco escrúpulo intelectual para poder deslizarse tan fluidamente y tocar todas las cuerdas. Sí. Bueno, te agradezco, Luis Alberto, que hayas participado de esta charla y, no sé, creo que ha sido muy rica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y queda abierta la invitación para ir tratando otros temas a lo largo del año. Y invitarte otra vez. Por supuesto. Encantado. Muchas gracias. Una empresa joven en un mundo que avanza.
Medanito. Tenemos energía. Somos energía. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar